Listo, bueno, ahí ya está grabando. Sí. Bueno, mi nombre es Steven Acosta, yo voy a hacer la ponencia de sexualidad y represión, el debate de Foucault-Marcuse. Sin embargo, yo tengo que hacer una advertencia antes, y es que, digamos, en la ponencia yo no busco decir, digamos, que uno de los dos tiene razón, en cierta medida, y eso es algo pues como que diría al final, porque yo siento que ellos dos no están como tal hablando de lo mismo, que tanto Foucault como Marcuse están hablando de una serie de elementos que podrían llegar a ser disímiles, pero pues que uno también tiene que reconciliar en algún punto. Lo que creo pues a fin de cuentas es que la posición que ambos toman es una posición en cierta medida unilateral, y como posición unilateral tiene que ser superada, ¿cierto? Y se supera precisamente de manera muy curiosa, digamos, en la unión de ambas posturas, aunque parezcan contradictorias. Yo sé que esto suena como muy hegeliano, pero bueno, tengo, tengo que decir también de dónde nace, entonces, como mi interés para construir la ponencia, y es que cuando yo comencé a leer a Marcuse, Marcuse me convenció, ¿cierto? Me convenció mucho. Yo decía, como ven, Marcuse tiene razón, él está haciendo una crítica que es cierta, que yo no puedo negar, pero luego me voy a leer a Foucault y yo digo, no, pero es que Foucault tiene razón. Foucault tiene razón, él está haciendo una crítica que también es cierta, pues yo con cuál de las posturas me quedo, porque es que yo no puedo negar ciertos elementos de la represión sexual que son evidentes y constatables históricamente, pero pues tampoco puedo negar, digamos, la construcción de una cierta hipótesis represiva que se ha construido, digamos, y que ha beneficiado como ciertos discursos, por ejemplo, de carácter mesiánicos, o por ejemplo ciertas posiciones históricas como las que adopta este otro freudomarxista, ¿cómo es? Reich. Ajá, que de hecho ahorita Sara pues hará la ponencia precisamente como en contraste de las posiciones de Foucault y Reich. Bueno, el hecho es entonces como que yo me pregunto durante mucho tiempo como, bueno, ¿cuál es la posición que voy a tomar? Pero le huyo durante bastante tiempo pues también como a tomar una posición de estos frente a este debate. Y bueno, sale pues el congreso entonces como en el que estamos en este momento. Y digo, bueno, pues qué mejor oportunidad para tratar de darle una respuesta a esto que en el congreso. Ahora, cuando voy digamos, a consultar otros artículos, otros textos, para tratar de aclarar un poco las dudas que tenía al respecto, me encuentro con algo muy particular, y es que casi todos los artículos que hay al respecto trabajan el tema desde una perspectiva que a mi juicio es muy limitada, que se quedan, pues los más de los artículos curiosamente que hay de esta discusión son de Foucaultianos, que dicen como no, Foucault tenía razón y hay que desechar todo lo que dijo Marcuse. Pues yo creo que eso no es así, que hay ciertos matices como que uno tiene que adoptar. Uno acá tiene que ser muy Foucaultiano y decir, bueno, pues vamos a sospechar de eso que parece tan evidente. Pues si todos están diciendo que Foucault tiene razón, pues sospechemos de que todos estén diciendo que Foucault tiene razón. Sin embargo, como digo, mi posición no es Foucault tiene razón o Marcuse tiene o Marcuse tiene la razón, perdón. Yo creo que esto va mucho más allá, ¿cierto? Que esto es otro debate mucho más complejo. Entonces, bueno, voy a tratar de dividir en tres espacios como la ponencia. En un primer espacio voy a trabajar a Marcuse, ¿cierto? Particularmente en su texto Eros y Civilización. Voy a hacer como la división que él hace en este texto y voy a rescatar un par de líneas que por lo menos a los Foucaultianos se les pierden cuando van a hablar de Marcuse, que permiten hacer un rescate de la obra de Marcuse. En un segundo momento voy a hablar de Foucault, también voy a hacer un rescate de unas líneas de Foucault que parece que los mismos Foucaultianos también se les pierden cuando están trabajando pues a Foucault, y después voy a tratar de introducir ciertos elementos que permiten actualizar esta discusión, por ejemplo a la luz de los debates con la teoría queer, o por ejemplo también con el psicoanálisis lacaniano, que eso es algo que no se trabaja mucho. Entonces, bueno, voy a empezar entonces como con el primer momento, pero para empezar, digamos, con este primer momento tengo que irme a otro texto y a otro autor que también es muy complejo, que es Sigmund Freud, ¿cierto? El padre del psicoanálisis. Él tiene un texto que es El malestar en la cultura, y en este texto del malestar en la cultura, Freud lo que está haciendo es
a la vez que hace una crítica de la civilización, está haciendo una defensa de la civilización. Lo que nos dice Freud es como, para que exista la civilización, tiene que haber una represión de unos instintos primarios, de lo contrario los seres humanos no podrían juntarse, pero al mismo tiempo pues está haciendo una crítica, bueno, esto es una defensa, ¿cierto? Freud está diciendo, bueno, la represión no es necesariamente mala, es necesaria, si no hay represión no hay civilización, pero al mismo tiempo Freud logra hacer una crítica a eso, pues porque evidencia como que hay ciertos elementos de la represión sexual que no permiten un libre desarrollo como de la subjetividad de los individuos. Ahora, eso es importante tomarlo, y también es importante tomar cierto mito, podríamos llamarlo así, que Freud construye para dar cuenta de cómo se genera la civilización. Y es que Freud llega y construye un mito del padre originario, ¿cierto? Entonces hay un padre que lidera el clan de hijos, solamente el padre tiene acceso sexual a la madre, reprime entonces los instintos de los hijos. Lo que hacen los hijos es en determinado momento rebelarse contra el padre, asesinan al padre, pero ese asesinato del padre lo que hace es generar un sentimiento de culpa, y a partir de este sentimiento de culpa entonces los hijos lo que hacen es construir una nueva figura del padre, volver a construir la civilización, y no solamente construirla, de hecho construirla y establecer elementos mucho más represivos, que eso es algo que también Marcuse va a rescatar en un análisis histórico que hace, y él dice, algo curioso ha pasado alrededor de la historia, y es que siempre que nos vamos a ver las revoluciones, cada revolución termina traicionando la revolución misma, porque termina imponiendo elementos mucho más represivos frente a una civilización, digamos, que acaba de desplazar. Por ejemplo, ahorita con la pregunta pues, que te hacía Santi, y con la respuesta que en cierta medida pues, también nos entregaba Daniela, es como, bueno, y si esa muerte del padre nos entrega otra manifestación del padre incluso mucho más represiva, ¿cierto? O que permita ciertas libertades por un lado, pero que entregue ciertas restricciones por otro. Bueno, sería una lectura, por ejemplo, que Marcuse haría de este tipo de revoluciones o de este tipo de acciones, por ejemplo, de la muerte del padre, etc. Pues bueno, teniendo esto en cuenta, lo que hace Marcuse en Eros y Civilización es hacer una lectura de Freud para rescatar elementos del psicoanálisis, pero historizarlos. Yo voy a leer acá una cita, que en serio es muy importante esta cita, porque por ejemplo en muchos de estos artículos como que trabajaba me encontraba con una crítica de los Foucaultianos que decían lo que pasa es que Marcuse es ahistórico, ¿cierto? Entonces Marcuse no fue capaz de ver lo que Foucault sí fue capaz de ver, y era ver la necesidad de historizar cada uno de los conceptos que iba a trabajar, y eso es mentira. Eso es mentira no solamente porque Marcuse es un materialista histórico, es decir, hacer ahistórica su teoría sería una traición a su propia teoría del materialismo histórico, sino que también es falsa pues esta acusación, porque leamos las siguientes líneas pues que nos expone Marcuse en Eros y Civilización. Esta es una parte, más adelante tiene otra cita, lo que pasa es que se me cayó el separador ahorita, entonces pues encontrarla acá no tiene sentido, pero dice Marcuse: el carácter ahistórico de los conceptos freudianos contiene, así, los elementos de su opuesto. Su sustancia histórica debe ser recapturada, pero no agregándole algunos factores sociales, como lo hacen las escuelas neofreudianas culturales, sino desenvolviendo sus propios contenidos. Pero esto es importante porque veamos entonces que el papel de Marcuse en este debate, digamos, en torno a los elementos del psicoanálisis es, yo lo que voy a hacer es historizar, ¿cierto? Freud cometió un montón de errores porque introduce elementos ahistóricos. Bueno, lo que yo voy a hacer es historizar. Sin embargo, sí, yo creo que me da tiempo. Sin embargo, voy a leer pues otra cita que es muy bella, y es una crítica que en general pues también aparece en Adorno en los textos de sociología. Y Adorno hace una crítica de Freud porque él dice, bueno, una crítica y una defensa de Freud porque él dice, Freud se equivocó, pero allí donde se equivocó acertó. ¿Cómo así? Lo que dice Adorno es, Freud separó el individuo de lo social,
Y eso no se puede hacer, eso es un error. Yo tengo que comprender el individuo de la mano de lo social. Sin embargo, ese error que cometió está justificado porque asistimos a una sociedad que separa el sujeto del mundo, ¿cierto? Lo que hace Marcuse más o menos es rescatar desde otra perspectiva también a Freud de la siguiente manera. Él dice, bueno, esto también me permite rescatar a Marcuse de otra crítica muy sonada, pues como que le hacen los Foucaultianos a Marcuse, y es decir, como que lo que hace Marcuse es creerse todo el mito que se inventa Foucault. Eso no es verdad. Marcuse es muy insistente en decir, si yo tomo el mito de Foucault, no es sino, si yo tomo el mito de Freud, perdón, gracias, no es sino por los elementos simbólicos tan ricos que este contiene. Entonces dice Marcuse, si la hipótesis represiva no es corroborada por ninguna prueba antropológica, tendrá que ser descartada del todo, excepto por el hecho de que proyecta en una secuencia de sucesos catastróficos la dialéctica histórica de la dominación y a partir de ella elucida aspectos de la civilización inexplicados hasta entonces. Nosotros usamos la especulación antropológica de Freud solo en ese sentido, por su valor simbólico. Es decir, yo sé que ese elemento histórico, ese mito que me está contando Freud, no es verdad, no es constatable, sin embargo, yo lo voy a rescatar porque contiene elementos simbólicos que me permiten a mí comprender de manera más lograda la sociedad. Entonces, aunque uno puede llegar a tener la sensación de que, más que todo en la parte de la represión filogenética, Marcuse se está creyendo el cuento de una represión histórica que siempre ha estado presente, que así surgió la civilización, pues hay que decir, no, Marcuse es crítico de eso. De hecho, Marcuse sabe que eso no es así. Marcuse lo está tomando más por sus elementos simbólicos y por la capacidad de explicación ontológica que esto posee. Bueno, lo voy a dejar hasta acá y voy a ir de una vez entonces a dos momentos de la teoría de Marcuse, digamos, en torno a la represión. Lo que hace Marcuse entonces, además de darle historicidad a los conceptos del psicoanálisis, es hablarnos de la represión desde dos perspectivas. Uno, desde la perspectiva ontogenética, es decir, una represión que constituye al sujeto, y una desde la perspectiva filogenética, es decir, una represión que ha constituido lo social. Un poco esta división Marcuse la está haciendo como para dar cuenta de cómo ese elemento represor es importante, pero también tiene que ser criticado. Cuando nos vamos, digamos, a la parte de la ontogénesis, nos damos cuenta de una situación bien particular, y es que para que el individuo pueda introducirse en las estructuras sociales, como por ejemplo el lenguaje, tiene que haber una represión de otros elementos que aparecen en el sujeto. Por ejemplo, Lacan en algún momento pues lo estudiábamos en el grupo de estudio, y él nos hablaba entonces de la manifestación del complejo de Edipo, y Lacan nos daba unas luces que a mí me parecen muy valiosas, y es mostrar cómo el complejo de Edipo no es tanto ese deseo del niño pues por la madre o ese deseo de asesinar al padre, sino más bien la introducción del niño a la norma. Y el niño se introduce a la norma renunciando a ciertos elementos propios, reconociéndose como ser en falta y reconociendo también una norma que se le impone, es decir, una norma que en todo caso también termina siendo represiva de ciertos elementos, digamos, que lo constituyen. Bueno, un poco, pero no exactamente lo mismo, hace Marcuse en Eros y Civilización. Él adopta esta terminología freudiana, la división tripartita, pues que igual yo creo que uno también tendría que superar, digamos, la noción de que el psicoanálisis es esos conceptos estáticos, esas estructuras dadas de yo, ello, super yo. Entonces lo que nos dice Marcuse es, el individuo tiene una serie de pulsiones, ¿cierto?, que lo empujan a realizar una serie de actos, a estar en el mundo de unas formas muy particulares, pero las estructuras sociales le permiten, lo introducen a él, ¿cierto?, a unas normativas que no permiten que él, a través de esos deseos que se le parecen pues como imponer, de esas pulsiones,
digamos, se haga daño o por exceso no pueda construir una civilización con los otros, que es donde aparece el super yo, ¿cierto? Ese super yo como la normativa social, la normativa que introduce, por ejemplo, la ciudad, la escuela, los padres, la familia en general, etc. Entonces, como que lo que nos está diciendo Marcuse es, desde una perspectiva ontogenética, para que el sujeto se construya, tiene que haber represión, ¿cierto? Tiene que haber represión, y es acá entonces donde Marcuse le da especial importancia al concepto de superyo. Sin superyo, el sujeto no logra construirse de una manera muy lograda, y lo que tendríamos sería un sujeto que daría rienda suelta a todos sus deseos, y eso pues ya podría llegar a ser, digamos, como un complejo para la construcción de una civilización, de compartir con otros, algo tan sencillo como eso. Bueno, me estoy quedando sin tiempo como para mostrarles todo lo que les quería mostrar. Bueno, voy a ir más rápido. Vamos entonces a la parte de la filogénesis. Marcuse entonces llega y desarrolla pues como también otros elementos que tienen que ver con lo filogenético. Una represión filogenética que es ya un poco lo que ya nos mostraba Freud. Como que la historia de la civilización es la historia de la represión. Si no hay represión, no hay construcción de la civilización. Algo particular pasa, Marcuse nos muestra cómo efectivamente es necesario que la civilización se construya a partir de la represión, pero por un elemento en particular. Ese elemento es la nanqué, ¿cierto? Que puede traducirse como carencia. Como en sus inicios, la situación de carencia de los seres humanos era bastante amplia, lo que tienen que hacer los seres humanos es restringir sus deseos para ponerse a trabajar y en ese trabajo poder suplir esas carencias que tienen, llamémoslas por ejemplo en términos de alimentos, llamémoslas por ejemplo en términos de ropaje, llamémoslas por ejemplo en términos de transporte, etcétera, ¿cierto? Todo eso son necesidades que se tienen que suplir a partir de la renuncia de ciertos deseos inmediatos. Bueno, de ciertos deseos inmediatos. Es que iba a dar un ejemplo, pero no creo que sea pues como demasiado logrado. Entonces, hay una renuncia primera que es necesaria para superar esta situación de carencia, pero lo que nos dice Marcuse es, pero esta situación de carencia ya no está vigente hoy por hoy. De hecho, asistimos a una sociedad todavía hoy por hoy capitalista con unos medios de producción lo suficientemente desarrollados como para suplir esa carencia que tienen los sujetos, digamos en su mayoría. Es decir, las formas de producción que nosotros tenemos permitirían algo tan sencillo como alimentar a todos los seres humanos con una dieta básica, y sin embargo no lo hacemos. Y acá es donde pone el ojo crítico Marcuse y dice, bueno, lo que tenemos que ver entonces es que esta carencia se ha repartido de manera desigual. Y si nosotros encontramos una represión de los instintos, hoy por hoy es una represión que es excedente. Entonces, veamos acá un poco, recapitulemos para hablar de este concepto de represión excedente. Marcuse nos está diciendo, hay una represión necesaria para que haya civilización, porque si no hay una represión de unos instintos primarios, los sujetos no pueden socializar unos con otros. ¿Cuál es el problema? Que nuestra sociedad también está poniéndole al individuo una represión excedente. Se están reprimiendo una serie de deseos que podrían ser satisfechos perfectamente sin atentar contra la civilización y sin atentar, por ejemplo, contra la... pues y sin, digamos, poner en cuestión, o más bien, pudiendo superar esa carencia, esa nanqué, ¿cierto?, primaria que había en la sociedad. Pero bueno, entonces acá Marcuse nos habla entonces del concepto de represión excedente. Asistimos a una sociedad que nos está reprimiendo por muchos otros ámbitos, pues como la existencia, y eso es como lo que tenemos que superar. Bueno, voy a tratar de... si me quedan 10 minutos, es que es muy poco. Bueno, vamos a tratar de terminar con Marcuse entonces con algo, con esta idea principal. Veamos qué está haciendo Marcuse, pues porque yo sé que podrían llegar a tener la duda, bueno, ¿y dónde aparece la represión de la sexualidad? Pues, ¿cómo así que sexualidad y represión? Pues el debate Foucault-Marcuse, el libro se llama Eros y civilización, pues luego Foucault está haciendo una historia de la sexualidad. Pero tengamos ahí por el momento dónde aparece el concepto de sexualidad o de represión de la sexualidad en Marcuse, o sea, tengámoslo de momento para llevarlo pues como al tercer momento.
Y vámonos ahora a la historia de la sexualidad de Foucault. En la historia de la sexualidad, el tomo 1 por lo menos, que es un tomo bien particular porque es el tomo en el que él enuncia, bueno, yo voy a hacer una historia de la sexualidad que va a estar dirigida de la siguiente manera. Sin embargo, pues el proyecto se trunca por X y Y motivo, él lo abandona durante cierto tiempo y cuando lo retoma, pues uno puede notar, como lo decía Santiago ahorita, que el proyecto toma otro camino, como que no es exactamente lo mismo pues a lo que estaba haciendo en el primer tomo, aunque pues tampoco lo abandona completamente. En este primer tomo hay un capítulo muy especial que es el capítulo de la hipótesis represiva, ¿cierto? Pues de nosotros los victorianos, en nosotros los victorianos Foucault nos está hablando de la supuesta hipótesis represiva. Y en esta hipótesis represiva lo que nos está diciendo Foucault, hay algo muy extraño que está pasando en nuestra sociedad y es que todos hablamos de una supuesta represión sexual que viene desde antes. Y entonces como que en la época victoriana la sexualidad ha estado más reprimida que nunca, ¿cierto? Y en la sociedad burguesa, una sociedad entonces hipócrita en términos morales, hay una represión de la sexualidad que es demasiado fuerte y que tendríamos que tratar de superar. Lo que nos dice Foucault, bueno, pues yo no estoy de acuerdo con esos planteamientos de una supuesta hipótesis represiva. Sin embargo, Foucault no niega la represión de la sexualidad. Y esto es importante pues también porque muchas veces se deja de lado, digamos, uno podría decir que Foucault reconoce ciertos elementos de una represión sexual histórica, pero pues él nos está hablando también de una forma muy especial que es a través de los discursos, y en el discurso la sexualidad no aparece reprimida. Veamos lo que nos dice. Dice: entendámonos, no pretendo afirmar que el sexo no haya sido prohibido o tachado o enmascarado o ignorado desde la edad clásica. Tampoco afirmo que lo haya sido desde ese momento menos que antes. No digo que la prohibición del sexo sea un engaño, sino que lo es trocarla en el elemento fundamental y constituyente a partir del cual se podría escribir la historia de lo que ha sido dicho a propósito del sexo en la época moderna. Foucault nos está diciendo, vea, yo no voy a negar la hipótesis represiva, pero yo tampoco la voy a afirmar, y tampoco la voy a afirmar por un elemento muy particular, y es que si uno se va, como lo hizo Foucault, a hacer un rastreo de los discursos de la sexualidad, de lo que se va a dar cuenta es que, contrario a una supuesta represión de la sexualidad, no se hablaba más de sexualidad que en esas épocas en las que creemos que estaba reprimida. De nosotros solemos pensar, bueno, medioevo, cristianismo, sexualidad reprimida. Lo que nos muestra Foucault no es todo lo contrario. Si hay una época en la que se ha hablado de sexualidad, ha sido en el medioevo, ha sido con el cristianismo. Es más, tanto es así que el cristianismo construyó un mecanismo con el que podemos, con el que se empezó a capturar de manera muy lograda la sexualidad, que era el mecanismo de la confesión. De hecho, llega y se construye entonces este concilio de Terento, que es un concilio entonces, que trata de normativizar y hacer, digamos, como que la confesión se volviera algo obligatorio, por lo menos anualmente. Y a partir del concilio de Terento, esta confesión se da de manera muy detallada. O sea, cuando usted se iba a confesar, tenía que decir qué hizo, por qué lo hizo, con quién lo hizo, durante cuánto tiempo lo hizo, en qué formas lo hizo, etc. O sea, era un asunto demasiado detallado. Y a partir de ese hablar de la sexualidad, a partir de la confesión, se empezaron a construir una serie de instituciones, prácticas, configuraciones de espacios, quién podía hablar del sexo, quién no podría hablar del sexo, de qué manera se hablaba, de qué manera no se hablaba. Pero lo que vemos entonces es que no hay una supuesta, no hay tal hipótesis represiva, por lo menos en el ámbito de lo discursivo. De hecho, todo lo contrario, hay una proliferación de discursos demasiado amplia. Hay que decir también, pues esto es un rasgo pues como que vale la pena hacer notar, que Foucault construye esto es algo que nos dice Judith Butler en su tesis doctoral Sujetos del Deseo, reflexiones hegelianas de la Francia del siglo XX.
Butler nos dice, Foucault construye esta historia de la sexualidad para tratar de superar el esquema hegeliano, digamos, dual, es decir, represión, no represión. Lo que busca Foucault siempre, digamos, en contraposición de una perspectiva dialéctica, aunque eso tiene problemas, es no quedarse en un esquema binario, sino hablar de la multiplicidad. Bueno, algo curioso pasa acá, y es que Foucault no se da cuenta, pero Foucault está siendo el más dialéctico de todos, ¿cierto? Porque es que uno no puede restringir la dialéctica a una contraposición de dos elementos binarios opuestos y ya que se juntan, no, eso es una concepción muy limitada de la dialéctica. De hecho, Butler lo nota y lo rescata en su texto, y ella nos muestra cómo la perspectiva de la dialéctica de Foucault es una perspectiva muy frágil, que uno tendría que digamos, llevar a crítica para poder superar esta discusión. Entonces, como que les estoy queriendo mostrar. Por ejemplo, dice Butler, así, Foucault adopta una postura dialéctica frágil. En su dialéctica no hay sujeto, ni teología o anclaje, y la inversión constante de opuestos no conduce a la reconciliación en la unidad, sino a una proliferación de las oposiciones que termina debilitando la hegemonía de la propia oposición binaria. ¿Cómo así? Foucault tiene una concepción de la dialéctica, hay que decirlo, pues me parece a mí desde la lectura que yo he tenido de Foucault, muy limitada, porque pareciera que él concibe la dialéctica únicamente como lo que aparece en el apartado de la fenomenología en el espíritu de la dialéctica del Señor y el siervo. Y hay que decir, la dialéctica es mucho más que eso. En la dialéctica no aparecen solamente dos posiciones binarias, sino que aparece también la multiplicidad. Y si uno se fija, lo que está haciendo Foucault en la historia de la sexualidad es una historia de la sexualidad dialéctica, porque está trayendo a colación muchos discursos, no solamente de diferentes ramas del conocimiento, sino también de diferentes épocas, de diferentes perspectivas, y las está poniendo a dialogar. ¿Cuál es el problema? Que en su intento por abandonar la dialéctica, pues que en realidad no lo logra, pues porque está inscrito en una forma de proceder dialéctica, Foucault, y también como en un intento de serle fiel como a la posición estructuralista y kantiana, pues como de historizar bien todos los conceptos. Recordemos que Kant nos dice, no podemos conocer el noúmeno, podemos conocer fenómenos, es decir, cuando nos acercamos, yo qué sé, a un árbol, ya nos acercamos mediando el árbol a través del lenguaje, por ejemplo, del humano, ¿cierto? Entonces como que al noúmeno como tal, al árbol, no nos podemos acercar directamente, nos acercamos siempre a través de mediaciones. Eso lleva, y el estructuralismo también lleva a que Foucault nos diga, no podemos hablar de nada, y en esto pues, uno puede ver, Foucault es el mejor materialista de todos los materialistas pues, de los años 60. Foucault lo que nos dice es, bueno, no nos creamos esos cuentos de una sexualidad, por ejemplo, biológica. Esa sexualidad biológica no existe. La sexualidad es siempre un elemento historizado, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Esto ya es una posición, digamos, que toman otras perspectivas, susceptible de ser criticable. Es que ya se nos acaba el tiempo, entremos rápido en el tercer momento, pero estando de la mano con esto, y es que uno puede ver que digamos que la tesis de Foucault es mucho más fuerte, mucho más consecuente en términos históricos, porque es real, la sexualidad siempre aparece de una forma histórica. Lo que pasa es que en ese intento de huirle a la dialéctica, Foucault comete un error, y es no permitir la aparición del fenómeno como tal. Pues sí, pongámosle nombre de fenómeno en este momento. ¿Cómo así? El fenómeno de la sexualidad es como si para Foucault la sexualidad solamente se diera a partir del discurso, como si no hubiese otro elemento, por ejemplo, ontológico del ser humano llamado sexualidad. Y en esto de pronto la perspectiva de Marcuse es mucho más lograda, porque Marcuse, digamos, si nosotros tomamos el elemento filogenético y el elemento ontogenético, tenemos que decir ontogenéticamente, más bien filogenéticamente, la tesis de Foucault tiene más consistencia porque nos muestra a partir de los discursos cómo la sexualidad se construye históricamente, pero a Foucault se le escapa cómo esos discursos son posibles precisamente por una entrada específica del sujeto, digamos, al ámbito, por ejemplo, del lenguaje.
Esos discursos solamente aparecen cuando un sujeto ya se ha introducido en el mundo del lenguaje, y para introducirse al mundo del lenguaje es necesario que ya haya una represión primera, por lo menos desde el psicoanálisis de Freud y también desde el psicoanálisis lacaniano, y eso es lo que pareciera entonces como que se le escapa a Foucault. En Foucault no hay como tal la construcción de una sexualidad en términos del individuo, siempre hay una sexualidad en términos de lo social, y uno dice, Foucault tiene razón ahí, pero se le escapa lo individual. Y cuando uno se va a ver de manera, digamos, más detallada los elementos que aparecen en Marcuse, uno tiene que decir, Marcuse hizo un intento, que no es un intento demasiado logrado, pero es que tampoco tenía que serlo, él era consciente de la imposibilidad de acceder al noúmeno, pero Marcuse hace un intento de acercarse a la sexualidad, ¿cierto? Que no es necesariamente histórica, aunque también lo hace de manera histórica. Y acá es donde uno tiene entonces, me parece a mí, que tomar una posición dialéctica del debate y decir, bueno, acá hay una contraposición de dos perspectivas que parecen antagónicas, pero en realidad podríamos unirlas, porque, digamos, en un análisis dialéctico no es solamente que dos posiciones que son contrarias terminan unidas en un mismo elemento, ¿cierto?, conteniendo lo anterior, sino que también es necesario que la multiplicidad esté presente. Y esa multiplicidad, por ejemplo, que le faltaba a Marcuse, está presente en Foucault. Y ese elemento de reconocer que hay una sexualidad que puede ser estudiada desde otros frentes es lo que le falta a Foucault, ¿cierto? Es decir, Marcuse y Foucault podrían complementarse en un análisis dialéctico del concepto de sexualidad, y eso es lo que uno, por ejemplo, no encuentra en los debates, en los artículos, pues, y en capítulos de libros y todo eso que tratan de abordar la discusión entre Foucault y Marcuse. Bueno, no sé, es que tratamos de acortar el tiempo. Yo siento que eso hizo como que tuviera que dejar muchas cosas de lado. Yo voy a tratar de hacer una breve recapitulación porque siento como que de pronto quedó desordenado el asunto, para darle paso a preguntas, y de pronto pueden hacer preguntas pues como de ahí. Les mostraba entonces, por un lado, cómo Marcuse trata de acercarse al concepto de represión de represión. En realidad no es represión como tal de la sexualidad. La palabra sexualidad, pues en la obra de Marcuse sí aparece en unos momentos, pero no es el foco principal de la teoría de Marcuse. Pero Marcuse nos habla entonces de una represión, ¿cierto?, de la energía libidinal y también, digamos, de la sexualidad, entonces en ese sentido, para la construcción de una sociedad, de una civilización. Foucault, por su parte, nos está hablando, no hay tal hipótesis represiva, esa represión pues como que no tiene mucho fundamento si uno lo mira en términos históricos. Sin embargo, él tampoco niega esa represión. Bueno, cuando uno se va, si uno quiere pues como ir a unir, digamos, de otra forma este debate, tendría que no asumir la posición que asume la mayoría, decir, pues Foucault tenía razón y esa tal represión no existe, entonces descartemos a Marcuse, principalmente porque Foucault tampoco está negando la represión, ¿cierto? Sino que tendría que saber reconocer el momento de verdad en la teoría de Marcuse, que es reconocerle al ser humano una condición ontológica llamada sexualidad, pero también reconocer el momento de verdad de la obra de Foucault, y es ese análisis histórico del concepto de sexualidad, para tratar de abrir el campo de la discusión de la sexualidad y decir, los discursos están presentes, tenemos multiplicidad de discursos que nos dicen que no ha habido una tal represión, pero eso no significa que tengamos que abandonar el análisis del concepto de sexualidad, por ejemplo, desde otros elementos más prácticos, o tratar de acercarnos al concepto como tal, que siempre va a ser un imposible. Pero pues uno podría recordar las palabras de Hegel en la fenomenología, cuando él dice, pero es que no tengan miedo de errar, porque es que el error a errar ya es el error mismo. Bueno, entonces no tengamos miedo a errar al adentrarnos al concepto de sexualidad sin verlo necesariamente solamente en términos históricos, pues porque eso ya es entrar en el error, porque si lo vemos solamente en términos históricos, estamos tomando el concepto de manera unilateral, como si solamente fuera histórico y no pudiera tener otras determinaciones. Bueno, no sé si me hice entender. Esto es un poco lo que les quería
como presentar, pero bueno, es que el tiempo me fue volando. Sí, el tiempo está corto cuando Sí. haremos un coloquio de 2 días. Ya. Pasantía. No, sí, es que por eso es el primer coloquio que ahí vamos aprendiendo cosas, Sí. pero aunque no hayamos terminado, yo creo que siento que fue muy buena idea hacerlo. Sí. Van a hacer cosas muy interesantes y es el momento, Lo pauso. oportunidad de. No, eso sí, me recorta. Es la oportunidad que muchos tienen de elaborar cosas que en otros países no se dan, pues, como lo que está haciendo uno acá, o Laura, etc. Yo sí tengo mucha cosa, pero ni quería conversar ahorita con una empresa para no. Sí es. ¿Qué hora es? Son Es que son las 5 ya, me faltan 8. Ah, sí. Sí. Pero yo sí, yo como ahorita se va a quedar. ¿Qué? Se va a quedar ahorita. Sí, yo me quedo 20 minutos y media horita. Nada, en 20 minutos no se acaba. Sí, yo me quedo un momentico para que Gracias, Es porque sí, o sea, me parece que está haciendo algo muy difícil, que le genera a uno muchas inquietudes. Pero pues muy bacano. No, yo creo que hay. Bacano. Sí, pero no, yo lo que quiero comentar no es todo pues como en contra, ¿no? Hay un punto clave donde nos podríamos encontrar pues a conversar, pero hay otros que sí me gustaría aclarar y que está en ese pasaje que yo les compartí de lo que yo quiero que leamos de Miguel que dice más allá del edicto, que es que hay una diferencia entre el recorte de goce y represión. El que recorta el goce es el lenguaje narrativo. Y posteriormente viene es la represión. Y dice Miller que todas las cosas del padre, del Edipo, son mitos que intenta hacer Freud, como vos estás diciendo, para elaborar una cosa más estructural y que no se historiza, que se llama la pérdida de gozo, que también es más o menos mítico, pero que es lo que permite que haya un sujeto de deseo y que es producto del ser humano en el lenguaje. Pero bueno, eso es más complicado. Es lo que podemos llegar, lo que yo creo que empecemos a ver en el seminario de ser el lenguaje en algún momento que llegaremos a eso. Gracias. lo voy a pausar.